Buenas tardes, mi nombre es Adán Sánchez y mi presentación el día de hoy es sobre web semántica, Lean Data y Big Data. Primero voy a hablar sobre la web semántica, luego sobre Lean Data y la última parte sobre Big Data. La web semántica. En el 2001, hace 15 años, Tim Berners-Lee, el creador de la web, describe su visión de una web semántica en un artículo que aparece en la revista Scientific American. En este artículo, él presenta un mundo donde cada persona tiene su asistente personal, un programa de computadora que se encarga de colectar, de procesar y consolidar información de manera tal que le ayude a las personas a tomar decisiones. Para esto, este agente de computadora tiene que acceder a una red de datos interconectados que él llama web semántica. En ese sentido, la web semántica es un espacio global de información donde la semántica detrás de los recursos y las relaciones entre ellos puede ser procesada automáticamente por las computadoras. Acá cuando digo computadoras me refiero a programas de software que se encargan de procesar estos datos y sus relaciones automáticamente, ¿no? Ya que no se puede hacer manualmente, ya que hablamos de grandes volúmenes de información. También es importante mencionar que especificar la semántica permite que las computadoras, que los agentes de computadora puedan hacer explícita la información que está implícita en los datos a través de inferencias. Por ejemplo, supongamos el caso de una persona que le pide a su agente de computadora, a este programa informático, que le prepare un viaje que quiere hacer a Tasmania en 2 semanas. Entonces el programa de computadora lo que va a hacer es ir a la web semántica, procesar la data, consolidarla y luego presentársela al usuario. Para esto, la computadora también puede llegar a sugerir que el viaje a Tasmania no es posible porque hay un desastre natural o hay una huelga en el sindicato de aviones, cosas que no estaban consideradas en el requerimiento del usuario, pero que la computadora puede deducir, puede inferir a partir del análisis de los datos que hace, ¿no? Bien, como nos damos cuenta, los agentes de computadora solamente pueden hacer esto siempre y cuando exista una red interconectada de datos. Por tanto, es importante saber cómo se modela esta red interconectada de datos, cuál es el lenguaje de modelamiento de datos que está detrás de la web semántica, ¿no? Para entenderla mejor. Se usa como lenguaje de modelamiento de datos RDF, Resource Description Framework. Esto ayuda a modelar los datos y las relaciones entre ellos. RDF modela la realidad en función a sentencias, a oraciones, compuestas por sujeto, predicado y objeto. Por ejemplo, para una oración como Juan come pan, el sujeto sería Juan, el predicado sería come y el objeto sería pan. También podemos visualizar esto como una tripleta, ¿no? Donde tenemos en el primer lugar sujeto, luego predicado y luego objeto. Para poder comprender mejor las partes que componen la web semántica, voy a plantear un ejemplo, una pequeña red de datos que nos van a permitir analizar las diferentes componentes de una red de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos una tripleta, una sentencia de un libro, Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Don Quijote de la Mancha sería el sujeto, el autor sería el predicado y Miguel de Cervantes Saavedra es el objeto. Podemos extender esta fácilmente, de esta forma. Don Quijote de la Mancha es del tipo de novela de aventura. En este caso, la sentencia sería Don Quijote de la Mancha es el sujeto, tipo es el predicado, y novela de aventura es el objeto. Podemos extender esto más con otra tripleta. Ahora novela de aventura es el sujeto, tipo es el predicado y novela es el objeto. Podemos extender un poco más. Ahora novela es el sujeto, tipo es el predicado y literatura es el objeto. Como vemos es muy fácil extender
la red de datos usando RDF. Lo mismo pasa, por ejemplo, si aplicamos esto al autor. Miguel de Cervantes Saavedra tiene como lugar de nacimiento Alcalá de Henares, y esto pertenece al país de España, y esto pertenece a la región de Europa, al continente de Europa. Así como vemos, fácilmente hemos construido una red de datos usando eh, RDF, ¿no? Sentencias compuestas por sujeto, predicado y objeto. Bien, vamos a usar esta red de datos para reconocer un componente fundamental de la web semántica que son las ontologías. Entonces, en esta red de datos vamos a distinguir dónde están las ontologías. Primero, una definición previa de ontologías. Las ontologías es un conjunto de conceptos y relaciones entre ellos que describen un dominio de conocimiento. Es decir, las ontologías están asociadas siempre a un tema, a un dominio de conocimiento. Hay ontologías sobre, por ejemplo, sobre geografía, sobre literatura, sobre medicina, sobre montañas, sobre educación. Siempre que hay un tema, puede haber una ontología diseñada para eso, ¿no? O sea, es decir, una serie de conceptos y relaciones entre conceptos que representan el estado del conocimiento sobre ese tema. Además, la ontología tiene la ventaja de que también puede ser representada directamente usando RDF, el lenguaje de modelamiento de datos que hemos anteriormente descrito. Si vamos al ejemplo que habíamos hecho antes, veremos ahora que la ontología sería, está encerrado en un círculo de color rojo. La ontología de literatura estaría compuesta por estos tres elementos y estas dos relaciones. Y tendríamos otra ontología, que es una ontología de geografía, que está compuesta por tres elementos y también dos relaciones. Es una ontología porque en realidad estos son conceptos. Literatura es un concepto, novela es un concepto, novela de aventura es otro concepto. Y entonces, lo que acá tenemos es que cada concepto también tiene relaciones, ¿no? En este caso son relaciones jerárquicas, relaciones de subclase. Y esto representa un dominio de conocimiento. Por supuesto que es pequeño en este caso, porque es un ejemplo práctico, pero normalmente pueden ser muy, muy grandes y tener otro tipo de relaciones. Lo mismo le pasa a la ontología de geografía. Podemos aprovechar esto para explicar qué es semántica dentro de, aprovechando el uso de ontologías. En este caso, por ejemplo, hemos tomado la ontología de literatura, la que está acá a la izquierda, la que está en rojo, que hemos puesto acá en este slide. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, es un elemento, es una instancia, es un elemento, y le he puesto con una flecha ahí para darte cuenta que es un elemento que pertenece a un conjunto. El conjunto es novela de aventura. Y novela de aventura es un subconjunto ¿de qué cosa? De novela. Y novela es un conjunto de literatura. ¿Por qué lo pongo así? Porque cada vez que representamos esto en RDF en el lado izquierdo, lo que en realidad estamos representando en nuestra mente, el significado en realidad que tenemos, son conjuntos, donde un conjunto puede ser un conjunto de otro y así sucesivamente. Los conjuntos representan conceptos. Novela de aventura es un conjunto, novela es otro conjunto y literatura representa otro conjunto y son conceptos. Y en cambio, Don Quijote de la Mancha no es un conjunto, sino es un elemento, es una instancia. Entonces, lo que tenemos es que un concepto es un conjunto de instancias, un conjunto de elementos. Esto es muy, muy importante entenderlo porque cuando decimos que la ontología es un conjunto de conceptos y relaciones entre ellos, pues lo que estamos diciendo es lo que está acá en la derecha. Estamos hablando de conjuntos. De ahí viene esta parte de semántica, ¿no?
que como no podemos representar eso totalmente en las computadoras, usamos la representación de la izquierda para que las computadoras puedan interpretar conjuntos. Entonces, en lugar de representar conjuntos a las computadoras, lo que les damos son estas relaciones que están en la izquierda. De ahí viene la idea de semántica. Bueno, como no podemos tampoco darles a las computadoras eh, este tipo de esquemas en RDF con flechas, ¿no? Y conceptos, lo que se hace es se serializa, se codifica estas relaciones de una manera tal que sea mucho más fácil de procesar. Entonces, por ejemplo, la ontología de literatura, que está a la izquierda, estas tres, se va a transformar en estas dos relaciones. Novela de aventura es una subclase de novela y novela es una subclase de literatura, ¿no? Esto está aquí. Novela, novela de aventura, subclase de novela y novela, subclase de literatura. Lo mismo le pasa a geografía. Tenemos que Alcalá de Henares pertenece al país de España y que España pertenece a la región de Europa. Y esto es lo que está aquí a la derecha, perdón. Acá, ontología de geografía. Esto lo vamos a representar en un formato que la computadora lo entienda, que es la que está aquí, ¿no? Esto que está abajo. Entonces ya tendríamos acá una tripleta, sujeto, predicado, objeto, otra más, otra más. Tendríamos cuatro. Dos tripletas en la primera ontología y otras dos tripletas en la segunda ontología. Ahora vamos a explicar lo que son datasets. ¿Está bien? Son conjuntos de datos y relaciones entre ellos cuyos significados son descritos por una ontología. Entonces, si se acuerdan, este es el ejemplo con el cual estamos trabajando. Y ahora, lo de la izquierda es una ontología de literatura, la de derecha es ontología de geografía, y y el dataset está acá. Si se dan cuenta, es un dataset porque estos son elementos, son instancias. ¿Recuerdan la gráfica que les había mostrado al principio? Voy a regresar ahí para que la vean. Don Quijote de la Mancha es un elemento que pertenece a un conjunto, ¿no? Don Quijote de la Mancha no es un conjunto, es un elemento. Por lo tanto, son datos. Y por eso está aquí. Es un dataset. Pertenece al dataset porque porque es un conjunto. Porque es un elemento, perdón. Porque es un elemento que está relacionado a otro elemento. Miguel de Cervantes Saavedra también es un elemento de Alcalá de Henares. Porque otras personas también podrían ser elementos de este conjunto, de este concepto. Podemos serializar también estas relaciones. Acá tenemos tres relaciones. Uno aquí, otro aquí con el mouse, no sé si se verá, y otro acá también. Tenemos tres relaciones en el dataset y lo vamos a serializar así. Entonces, en tres tripletas. Don Quijote de la Mancha es del tipo novela de aventura. Don Quijote de la Mancha, el autor es Miguel de Cervantes Saavedra y Miguel de Cervantes Saavedra, el lugar de nacimiento es Alcalá de Henares. Estas tres tripletas son más fáciles de procesar por la computadora. Finalmente, podemos poner todo junto y tendríamos que la ontología, que está en color rojo, son cuatro tripletas y la data son tres tripletas. En total tendríamos siete. Siete tripletas que representan la gráfica que habíamos visto al principio, ¿no? Que es esta que está acá. Esta gráfica está representada en estas siete. Otra forma de visualizar esto sería con la siguiente tabla. Sujeto, predicado, objeto. Y acá tendríamos la representación en tripletas de manera más ordenada de nuestro pequeño ejemplo, ¿no? De red de datos. Como verán, es una sola tabla de tres columnas. Es muy, 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 muy simple. Eh, Después de esto lo que quería mostrar era, bueno, que si nos damos cuenta, entonces una red de datos tiene dos partes. Una son las ontologías o la ontología y la otra parte son los datasets.
Entonces siempre vamos a hablar en web semántica de ontologías y vamos a hablar de datasets. Creo que eso está claro hasta ahora. Y además lo que quisiera mostrar era que justamente la idea de tener esta red de datos es para hacer consultas. Entonces, por ejemplo, una consulta o una base de datos de tripletas sería, por ejemplo, en este caso, ¿no? Seleccionar todos los libros de autores españoles que sean novelas, ¿no? Porque si se acuerdan, seleccionar todos los libros de autores españoles que sean novelas. Este tipo de consulta se puede hacer a este tipo de representación. La respuesta, por ejemplo, en nuestro caso, sería Don Quijote de la Mancha. Pero si tuviéramos más datos, por supuesto que la lista sería mucho más grande, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, esta es una representación muy simple de, de este esquema, ¿no? Muy simple, el que tenemos ahora en pantalla. Lo que quería mostrar era que este esquema es mucho más simple que la manera tradicional en que se hace, ¿no? La manera tradicional en que se hace en las bases de datos relacionales, que no son que no son las bases dentro de la web semántica, es esta, por ejemplo, ¿no? La representación tradicional de, que se usa, por ejemplo, para representar el ejemplo que hemos hecho anteriormente sería esto. En lugar de usar una sola tabla, usaríamos 5 tablas, ¿no? La primera, por ejemplo, representaría la ontología de literaturas. Bueno, acá se hace una serie de columnas, ¿no es cierto?, para poder representar la relación de el código de la categoría y quién es el padre de la categoría. Luego tendríamos otra tabla para representar los lugares, el país y la región al cual pertenecen. Luego tendríamos otra tabla acá para representar los libros, el código del libro y la categoría a la cual pertenece el libro. Y acá hemos puesto una flecha de color rojo para indicar cómo esta tabla está relacionada con esta que está aquí. Lo mismo pasa con la tabla de la derecha, ¿no? Tenemos una tabla para autores con el código del autor y el lugar al que pertenece el autor. Y vemos una flecha roja para ver cómo se relaciona con la tabla superior. Y finalmente, para relacionar el libro Don Quijote de la Mancha con el libro con el autor Miguel de Cervantes, tendríamos otra tabla que relaciona el código del libro con color azul, con línea de color azul, con el autor del libro, que también está en color azul. Entonces tendríamos 5 tablas que representarían el ejemplo inicial que teníamos, esa pequeña red de datos, en lugar de tener 5. Y si se dan cuenta, si yo quiero cambiar acá algo, tendría que cambiar las columnas. Y realmente eso es muy eh, difícil de hacer cuando tienes una base de datos que está en línea y que ya está trabajando ya. Pero en cambio es muy simple de hacer cuando tienes una tabla como esta, que son 3. Si quieres hacer un cambio, borras una fila y agregas otra fila y ya está. Pero en cambio, en un tipo de esquema tradicional, tendrías que agregar una columna más, borrar otra. Es complejo. Esto lo decía, ¿por qué? Porque representar datos eh, requiere de mucha flexibilidad al momento de representarlos. Y el uso de tripletas facilita esa flexibilidad que no se tiene cuando se representa según la manera tradicional, ¿no? Que es usando tablas. Es muy rígido en este caso, ¿no? Es una representación muy complicada, ¿no? Por eso es que ponía que la representación más simple usando tripletas es mucho mejor. Bueno, creo que hemos terminado de hablar de web semántica. Ahora nos tocaría hablar de link data. Los dos están relacionados porque en realidad link data lo que va a hablar es sobre datasets. Si recuerdan, hemos identificado que en la web semántica hay
en la representación de los datos hay dos componentes, ¿no? Uno son las ontologías y el otro son los datasets. En este caso, la Lean Data lo que va a hacer es promocionar el uso adecuado de datos. Mejor dicho, es la promoción de la publicación de datos siguiendo determinadas reglas para la web semántica, ¿no? Esto fue propuesto en el 2006 otra vez por Tim Berners-Lee, porque en ese tiempo, si bien es cierto, entre el 2001 y el 2006 se habían publicado muchas ontologías de diferentes dominios temáticos, lo que había eran pocos datasets que usaran esas ontologías. Entonces, lo que hace Tim Berners-Lee es propone Lean Data y dice, bueno, ya tenemos ontologías y lo que necesitamos ahora es data. Entonces tenemos que publicar data. Y hace una serie de recomendaciones, en este caso son cuatro, y lo primero que dice que para los recursos se tienen que usar URIs. URIs son identificador de recursos uniforme en español y son los nombres, son la manera como se tienen que poner los nombres en los datos, ¿no? Por ejemplo, disculpen que regrese, en este caso, para Miguel de Cervantes Saavedra, un URI sería ponerle acá delante de Miguel de Cervantes Saavedra una dirección web, por ejemplo, ¿no? Que permita encontrar Miguel de Cervantes Saavedra en la web. Es un ejemplo. Eso está relacionado con la parte 2, usar HTTP URIs, de modo que las personas puedan encontrar los recursos en la web. Esto es muy importante porque estos dos porque están relacionados, ¿no? La idea es usen URIs y los URIs tienen que estar disponibles en la web. Como decía, los URIs son identificadores que en teoría deberían tratar de ser únicos. Eh, o mejor dicho, tratar de reusarlos, ¿no? Por ejemplo, si alguien publica un URI sobre Miguel de Cervantes Saavedra, ahora vamos a ver un ejemplo, ese URI debería reusarse en otros datasets. Y además debería ser accesible por web, ¿no? Por HTTP. Lo digo porque también podría haber la posibilidad de que los URIs apunten a direcciones fuera de la web, ¿no? Pero en este caso, si uno quiere publicar datos bajo Link Data, los URIs deben ser publicados con direcciones web. Por ejemplo, esto mismo, ¿no? HTTPS es Wikipedia o Wiki. El hecho de que use esta referencia HTTPS significa que es un URI que está disponible en la web. Bueno, además también que cuando alguien busca un URI, lo que se debe proporcionar siempre es información útil usando los estándares, ¿no? RDF, que ya hemos visto ya, y Sparkle. Sparkle es un estándar para hacer consultas, que es como lo que hemos visto acá. Ese tipo de consultas se puede escribir usando un estándar que se llama Sparkle. No lo he puesto acá para facilitar un poco la presentación, pero hay otra forma de escribirlo esto siguiendo la notación dada por Sparkle, que es la que está aquí, ¿no? Otra cosa también importante si uno quiere publicar datos como Lean Data es incluir enlaces a otros recursos para que se puedan descubrir más cosas. Lo vamos a ver esto poco a poco en lo que queda de la presentación, pero lo importante es en esto que quería recalcar y que tiene relación también con Open Access, es que si voy a publicar datasets, sería bueno que siga estas cuatro reglas. Porque también es posible que yo publique datasets y que no siga estas reglas y por lo tanto dificultaría mucho el acceso a a esos datasets si no sigo estas reglas. Y por lo tanto sería muy difícil reusar esa data, ¿no? Bien, existe
Existe un grupo de datasets ya que están totalmente interconectados, que se llama, en un grupo en una red que se llama Link Open Data Cloud, que en el 2014, o sea, hace 2 años más o menos, tenía 570 datasets y que tenía más o menos 58 trillones de tripletas. Ya se imaginan la cantidad enorme, ¿no? Cada círculo en la presentación significa un dataset y las flechas significan cómo están relacionados. El tamaño también de los círculos representa el número de tripletas que tiene cada uno. Como verán, es bien grande. Y en el centro, por ejemplo, tenemos Divipedia, que es la versión semántica de la Wikipedia y muchas más. Esto, por ejemplo, es muy importante porque si yo publico un dataset, sería bueno que yo incluya algunos enlaces a cualquiera de estos datasets para que esta nube, cloud, siga creciendo y seguimos diseminando más información en esta nube de Link Open Data. Podemos encontrar más información sobre esto en este enlace que es el Link Open Data Cloud Net, que facilita información acerca de la data. Está aquí. Solamente lo muestro nada más y muestra el estado y mucha información sobre esta red de datasets. Bueno, seguimos con la presentación. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, estoy aquí. Entonces, lo que tenemos es, también tenemos algunas páginas web donde se pueden acceder a estas bases de datos, a estos datasets, perdón, como este enlace, que le vamos a dar clic aquí. Un momento, perdón. Me parece que hay un problema aquí, un ratito. Vamos a copiar y lo vamos a poner acá. Este es un repositorio de datasets donde ustedes pueden encontrar un montón de datasets que se pueden usar también para, bueno, diversas actividades. Eh, pueden, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, buscar, ¿no? Buscar, por ejemplo, muchos datasets que están aquí. Luego tenemos otro más, como este, que es un repositorio muy grande acerca de datasets para la web semántica. Link drags, no sé, es un montón y se puede filtrar. También hay sobre, bueno, hay de todo tipo, ¿no? En realidad acá hay de todo tipo, tesauros, muchos tipos hay acá de datasets, sobre cosas de bioportal, muchas cosas. Bueno, seguimos. Luego, esto es para datasets. ¿Dónde se encuentran datasets que se pueden reusar? Y en esto yo quería mostrarles, antes de pasar a esto, no está aquí, pero un dataset importante y que es navegable es este que está aquí, que es Divipedia. En este caso, por ejemplo, Wikipedia es la versión semántica de la Wikipedia y es muy, muy interesante para poder navegar ahí, ¿no? Por ejemplo, yo podría... ah, esta es la versión, por ejemplo, de Miguel de Cervantes en la Wikipedia, que es extraído de la Wikipedia. Y acá están, por ejemplo, para Miguel de Cervantes, cuando Miguel de Cervantes es el sujeto y la propiedad es abstract, este es el valor del objeto, ¿no? ¿Se acuerdan del sujeto, predicado, objeto, ¿no? Cuando el sujeto es Miguel de Cervantes y el predicado es año de nacimiento,
Entonces este es el objeto, ¿no? El año de nacimiento. Y así, tenemos un montón de tripletas que nos pueden ayudar un poco a entender el tema. Am, Podría también hacer voy a intentar hacer algo. eh, consultar una base de datos, cómo se consulta una base de datos allí, cómo se escribe. Esa es una improvisación, espero que me salga bien. Y automáticamente me va a segregar todos los datos que yo necesito, ¿no? Para que me los segregue como, lo genere como tripletas. Bueno, esto es una serie de consultas que se arma siguiendo una sintaxis que se llama, como ya lo expliqué, Sparkle, ¿no? Sparkle. Entonces está haciendo su consulta. Bueno, supongo que ahora en un momento lo va a encontrar. Está tomando su tiempo. Bueno, mientras termina, no sé, a veces se puede tomar su tiempo en hacer las cosas. No debería ser tan lento. Bueno, seguimos acá. Luego lo que tenemos son repositorios para ontologías, ¿no? Ya hemos visto repositorios para datasets y ahora tenemos repositorios para ontologías. En este caso, por ejemplo, voy a ampliar la presentación. Lo que tenemos es, hay un repositorio que se llama Link Open Vocabularies, donde en el 2016, hace poco, había más o menos 576 ontologías, ¿no? La idea, cada círculo representa una ontología en un tema y esas son las ontologías que se reusan para los temas. Entonces ya tenemos datasets y tenemos ontologías que se pueden reusar. Podemos hacerle un clic acá para ver en línea este repositorio de ontologías y se puede, por ejemplo, bio, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, ontología y cómo se estructuran. Ahora, ya terminó mi consulta que estaba haciendo, ¿recuerdan? ¿Ves? Acá tengo sujeto, predicado y objeto. Y acá está todo, ¿no? Sujeto es esto, Miguel Sánchez Saavedra, el predicado, que está en medio, y luego el objeto, ¿no? Todo esto lo pueden hacer las computadoras para nosotros. Bueno, regreso a la presentación. Entonces, a ver. Un momento. Está acá, perdón. Entonces, lo que tenemos es el repositorio de Link Open Vocabularies. Y luego lo que quería mostrar era algunos dominios donde se usan tecnologías semánticas. En este caso, por ejemplo, tenemos que he puesto otros ejemplos en agricultura. Se tiene Agroboc, se tiene que es un tesauro donde se puede navegar. Agris es la base de datos de todas las publicaciones que ha hecho la FAO en agricultura principalmente. En medicina, por ejemplo, tenemos SNOMECT, que es una web para encontrar información sobre conceptos en medicinas y cómo están relacionados. Luego tenemos el tesauro del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde también hay información sobre eso. Y bueno, estos he puesto como ejemplo dos dominios, agricultura y medicina, pero también hay otro que he puesto acá de un dominio más general, mucho más amplio, que es Divipedia, que es lo que ya había mostrado antes un poco. Podría entrar a Agrobook para mostrar. Por ejemplo, acá se puede también navegar.
Esto es una interfaz de usuario, pero digamos, eh, está usando tri- tripletas de todas maneras para navegar. Toda la información que está allí, esto es Agrobook. Luego también teníamos, como les comentaba, Agris, eh, donde uno puede comenzar a buscar, por ejemplo, que hay ejemplos de consultas. Uno está hecho una consulta, por ejemplo, y comienza a buscar información en varios sitios y genera información relacionada. Y todo eso lo hace gracias a que debajo de la aplicación está corriendo eh, tecnologías semánticas, ¿no? Basadas también en RDF, que podemos ampliar más. Y también está, en este caso, por ejemplo, es muy, creo que muestra todo el potencial porque no solamente muestra datos que están almacenados en la FAO, sino datos que son extraídos de otros repositorios, gracias a que es muy fácil integrar datos de diferentes fuentes si las fuentes están descritas en RDF. Es muy, muy fácil, ¿no? Por ejemplo, esto es de nature.com, esto es del World Bank y así. Esto fue para el recurso que estaban buscando, es este, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Luego también tenemos en SNOMED, que también podríamos ver esto que está aquí, que es otro browser para navegar en conceptos y relaciones entre ellos. Podemos ir a este navegador, por ejemplo, y comenzar a navegar allí. Mm. Las expresiones, las relaciones, los conceptos y cómo se vinculan. Todo esto se hace gracias a las tripletas que ya les comentaba, ¿no? Ahora, bueno, esto por ejemplo es de Wikipedia. Por ejemplo, esa es la parte de las clases, ¿no? Cómo se están organizando. Acá uno se puede ver las jerarquías, ¿no? Soccer, Team Sport. Esto es una subclase de Sport y Sport es una subclase de Activity, ¿no? Agente es superclase de organización. Organización es una superclase de Broadcaster y de Company. Company es una superclase de Bank y así, ¿no? Todas estas relaciones, todas estas son ontologías, que es lo que acá había mostrado un poco. Y para visualizarlas también quería mostrar esto, que aquí tenemos un visualizador muy bonito, importante también, que es este. Podemos poner un dataset, podemos ponerlo con una palabra, por ejemplo, Cervantes, y le damos a buscar. Y es muy bonito porque muestra de manera visual el poder de las tripletas. Por ejemplo, en Miguel de Saavedra podemos hacer clic acá, por ejemplo, donde murió. Esto podemos ampliar más por acá. Vamos a ver acá un ratito. El lenguaje, por ejemplo, español. Eh, ampliar más, por ejemplo. ¿Cuál era su ocupación? Podemos ampliar más. El tema está clasificado dentro de poetas españoles. Y podemos hallar relaciones y relaciones y relaciones gracias a las tripletas. Eh, nacionalidad, por ejemplo, y acá podemos navegar la moneda de España es el euro y podemos entrar a otras. Se dan cuenta, de tripleta en tripleta podemos encontrar relaciones muy, muy amplias y podríamos seguir navegando. Todo a partir de un solo enlace, ¿no? Que empezamos con Cervantes. Se dan cuenta cómo creció la navegación en torno a la data. También podemos usar esto que está aquí,
Es otro visualizador para mostrar un poco cómo es una ontología, ¿no? Y cómo son las relaciones entre las cosas. Por ejemplo, podemos poner, a ver, FOAF, que es eso me parece. O podemos poner, a ver, ontologías mucho más complejas de relaciones, ¿no? Como les decía, debajo de esto el modelo siempre va a ser RDF, pero esto le permite visualizar el RDF de manera mucho más dinámica, ¿no? Por ejemplo, acá tienes NGO, es una subclase de organización, y así tienes un montón de subclases que son un montón de conceptos que son subclases de organización, ¿no? Y así. Bueno, voy a cerrar esto porque está consumiendo mucho. Está. Ya, a ver. Entonces, seguimos. Luego, para terminar, pasamos a Big Data. Lo voy a hacer rápido porque el tiempo me está quedando corto. Bueno, Big Data tiene que ver con 5 Bs que son fundamentalmente volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. En cuanto a volumen, bueno, acá tenemos el volumen más o menos de data que se presenta. En Facebook se envían 10 millones de mensajes, por ejemplo, por día. Se hacen clic 4.5 billones de veces y subimos 350 millones de nuevas fotos por día. Se refieren al volumen de información que se maneja, ¿no? 500 millones de mensajes de Twitter por día, 300 horas de videos subidos a YouTube cada minuto, un avión Boeing genera 240 terabytes de data en un solo vuelo en Estados Unidos. Eh, la primera B de Big Data, volumen, tiene que ver con la cantidad de información que se produce. O sea, no necesariamente tiene que ver con ontologías y con datasets, no necesariamente, pero también puede estar involucrado. Puede ser que un proyecto, por ejemplo, involucre datasets y ontologías, pero el dataset contenga muchísimas tripletas, tantas tripletas y que realmente el proyecto termina siendo relacionado con web semántica y también relacionado con Big Data, porque maneja mucha cantidad de información, ¿no? Otra vez de la Big Data es velocidad. No, la velocidad con que se produce contenido, ¿no? Por ejemplo, tenemos stream de clics que capturan el comportamiento de los usuarios en millones de eventos por segundo, algoritmos que reflejan el comportamiento del stock en los mercados en microsegundos, los sensores, ¿no? Que están generando log de datos en tiempo real, los sistemas de juego soportando millones de usuarios jugando al mismo tiempo. Como les decía, es la velocidad con que se produce la información, los datos. Los datos pueden ser datos relacionados con la web semántica o no. Sí, lo que quiero decir es que la web semántica también puede estar involucrada en temas de Big Data, pero no necesariamente, ¿no? Y luego tenemos la otra B que es variedad, que tiene que ver que data no es solamente números, no solamente fechas, no solamente cadenas de strings, también es data geoespacial, 3D data, es audio, son videos, son datos no estructurados. Lo que quiero decir es que aquí estamos hablando de una gran cantidad de datos heterogéneos, de datos estructurados y datos que no están estructurados. Por ejemplo, en la web semántica lo que tenemos son datos estructurados. Por eso usamos las ontologías para describir datasets, pero son datos estructurados. Pero en la Big Data no solamente son datos estructurados, también son datos no estructurados. O sea, hay una gran variedad de fuentes de datos porque es muy heterogénea, muy heterogénea. Otro tema importante en la Big Data es la veracidad, que se refiere a cuán confiables son los datos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Twitter hay que analizar los tweets, los hashtags, ver qué tipo de abreviaciones se han usado, cuál es el lenguaje coloquial y ver si se puede confiar realmente en esos datos, ¿no? Entonces, esto se complica cuando se manejan muchos volúmenes también de información. Puede haber distorsiones que hay que tomar en cuenta. Por último está el tema del valor, que se refiere a la capacidad para convertir los datos en valor de negocio. O sea, no solamente vale ponerse a analizar los datos, sino lo importante es tener claro por qué se analizan los datos, qué es lo que se quiere conseguir de ellos
Y eso es muy importante, o sea, conviene pensar cómo convierto esa data en valor. Y eso es muy, muy importante. Entonces, para acabar, yo diría que web semántica es esa red de datos interconectados que usan ontologías para describir datos. La web semántica es una red de datos, es una red estructurada de datos. La link data son recomendaciones que se hacen para publicar datasets de manera que estén disponibles para todos. Y en este terreno entra en comunión con lo que propone el Open Access. Pero al final la link data está dentro de la web semántica. En el caso de la Big Data, lo que diría es, ya que está relacionado a estas 5B y principalmente a lo que es volumen a volumen y velocidad de datos, puede estar involucrado con web semántica, como también puede estar no involucrado. Todo eso depende de si en Big Data se usan datos estructurados. Bueno, puede estar vinculado también a web semántica, pero no necesariamente. En Big Data se usan, por ejemplo, si no está vinculado a web semántica, en Big Data se usan otras técnicas que no he mencionado acá, como por ejemplo data mining, que trata de encontrar patrones en estos grandes volúmenes de información para poder generar información adicional, pero ya no por inferencias como en la web semántica, sino en base al reconocimiento de patrones para predecir comportamientos, por ejemplo, en los usuarios o tendencias, ¿no? Bueno, espero que la charla eh, haya sido de su agrado, de su conveniencia, y muchas gracias y espero que les haya podido satisfacer y espero algunas preguntas.